Bien, seguimos conversando con el licenciado Sergio Abreu, psicólogo y organizador de Un Paso por la Familia. Ya hablamos de las actividades de la familia y nos quedan dos temas que quisiéramos ver. Primero, la Convención de Ginebra y el Código del Menor. Y segundo, el matrimonio infantil. Mire, hemos estado hablando de aprobar o desaprobar una ley que apruebe o desapruebe un matrimonio infantil. Yo quiero pedirle a usted que nos hable de algo que si es un problema de semántica o es un error de no entender lo que está pasando. ¿Qué es lo que busca la aprobación o no? Es el que una persona menor asuma la responsabilidad de una familia. Pero resulta que en República Dominicana un matrimonio de menores, matrimonio, lo que define la palabra matrimonio, unión formal y legal, religiosa, etcétera, como lo eligen los, de formar una familia. Eso no es normal aquí. Aquí lo que está trayendo problemas es la unión anormal e irregular de menores que se están reproduciendo y entonces están agarrando el rábano por las hojas diciendo vamos a prohibir el matrimonio infantil. Matrimonio infantil existe aquí. El matrimonio infantil. Realmente ni existe aquí ni existe en ningún país. Existen esas uniones, diríamos, inadecuadas. Ahora, yo quiero aprovechar básicamente, Julito, para resaltar que es lo que buscamos nosotros. Nosotros tenemos una ley ya que nos hemos dado y aprovecho para corregir, como tú decías, un tema semántico. No podemos hablar ya de código del menor porque es un concepto ya superado que era la anterior ley, la 1494. Ahora tenemos el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, de manera que es la ley 136-03, que ya tenemos un marco legal donde está catalogado de abuso infantil, de maltrato, de violación. Es decir, esa niña que un papá le entregó en un pueblo a un señor, se la trajo y vive con ella, o vive en el mismo pueblo como fue el alcalde, el alcalde que teníamos que fue incluso sometido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La ley prohíbe y lo cataloga como un abuso, como una violación sexual. Hay un marco legal que te dice que un adulto no mayor de 18 años no puede estar junto a llevarse a una menor a vivir. Y eso está penalizado por la ley. Ahora, evidentemente que es un trabajo también de conciencia. Muchas veces ese papá, para resolver un problema económico, le dijo, yo tengo 4 muchachas. Llegó uno que tiene algo y puede desenvolverse económicamente, le entrego a mi hija para que se la lleve, viva con ella, ¿no? Pero está incurriendo en una especie de comercio con su propia hija. Comercio. Por tanto, comercio sexual es otra violación de esa niña menor de edad. ¿Me explico? Entonces, penalizado por la ley. Ahora, ¿qué es lo que se busca realmente? Ver cómo entre todas y todas las fuerzas sociales y también la iglesia se ha sumado a la actividad, porque es un pequeño granito de arena, no va a ser la solución del problema, el tema de prohibición del matrimonio infantil, y nosotros nos hemos sumado como iglesia y todas las demás iglesias también, las evangélicas. Se requiere, y aquí entra lo de Julito, un diseño de políticas públicas también, para que tengan ese concebido un bienestar de la familia. Que ese papá que para resolver un problema económico fue saliendo de las hijas, que también
haya una formación, una educación, unas políticas públicas orientadoras de la familia para que no se dé este fenómeno. Claro. Ahora, Mira, Dari Terrero va a participar con nosotros, porque yo Hola, quiero que Carlos y Dari pues expresen alguna cosa, pero quiero dejarte una preocupación. ¿Por qué no hablamos claro? Hay un sector que yo no quiero irme hasta el pagado, el que están recibiendo proyectos y programas que se cubren y se financian dirigidas a una cosa básicamente, a que en el mundo hay 7.500 millones de habitantes y eso no puede seguir así. Para lo cual, la Iglesia Católica tiene una posición clara de que no hay derecho, puede limitarse bajo las reglas que tiene la Iglesia para limitar eso, que son muy claras y fisiológicas. Pero han introducido, primero, el aborto, interrumpir un embarazo. Segundo, pastillas anticonceptivas. Tercero, fomentar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que evita que nazcan gente, porque dos hombres no producen niños, ni dos mujeres producen niños. Y ahora resulta que con todos esos problemas siguen reproduciéndose las personas en el mundo. Y entonces se han dado cuenta que la unión temprana entre mujer y hombre también está produciendo un exceso. Y lo mejor es que mientras más tarde ingresen al sector reproductivo es mejor. Por tanto, me da la sensación de que un control natal es evitar una unión temprana de dos niños que tienen capacidad de reproducción pero no madurez. Entonces eso rompe la familia, eso rompe todo, porque una niña interrumpe sus estudios, porque el muchacho se mete a ser papá muy temprano, y están buscando una buena razón para ocultar la verdadera razón no legal de justificar esas cosas. ¿Es así o ustedes creen que hay otra cosa que no sea eso? indudablemente que los organismos, diríamos, Banco Mundial, los organismos que rigen la economía, indudablemente trabajan con esos datos y esos números. Y a veces la iglesia le hace su jueguito también. Eso es correcto. Pero la iglesia institucionalmente tiene sobre todo una postura. Es decir, para la iglesia, aquel paradigma de la familia de Nazaret, de seguir sobre todo, salvando el hogar, salvando la familia, educando a la familia, porque tampoco no es una cosa de tener de que los muchachos, una locura. No. La iglesia también tiene un mecanismo de orientación y de educación a las nuevas parejas que están, y Carlos lo sabe, los grupos, desde los grupos juveniles. Ahora, perdón, para que usted crea que yo no estoy no vaya a pensar que yo estoy. Aún en la familia original, que es la de Belén, hubo sus dudas cuando aparece la señora embarazada. Tuvo que venir un ángel a decirle: mira, José, ese muchacho, el papá es Dios, y él tuvo que aceptar la situación. ¿O no? ¿Eso es correcto? No. Porque tuvo que no. Tuvo Evidentemente. que venir un ángel a decirle: mira, no te pongas celoso, que esa muchacha no ha tenido. El papá es Dios. Nadie le ha puesto la mano. Nadie le ha puesto la mano. Exacto. No, oye, Julito. Para que se sepa que ahí si hubiera sido aborto, es para afuera que va. Oye, es que el gran valor, y hay una página del Evangelio que no se ha escrito, ojalá tú te animes a escribirla, y es el rol de José, cómo José asume todo esto. Porque el ángel se aparece a María. María, una muchacha joven. José, un carpintero de la comunidad, que sí tenían unas relaciones de amor, un noviazgo. Y comienza. Y eso que el ángel le dice: estás embarazada de Dios. Y María decirle eso a José. Y comienzan los chismes de las vecinas. Era terrible aguantar aquello. Por eso
José acepta aquella propuesta, y por eso yo digo que la figura de San José tenemos que valorarla tanto, porque es el hombre justo que asume la responsabilidad. Yo no he tenido relación con ella, pero aquí se trata de un misterio de fe. Estás embarazada de Dios. No, y estamos en marco de este plan. Lo asumo con toda responsabilidad. Te acepto. No, evidentemente que la consecuencia fue que tuvo que irse hasta del entorno de Nazaret e irse a Belén. Sí. Y ahí nace el Salvador del mundo, que es el misterio que vamos a celebrar próximamente en la Navidad. Es decir, nace el liberador de la humanidad. Entonces María, José, los papás del Salvador de la historia. Tú te imaginas la riqueza. Y lo mismo pasa con nuestra familia hoy. Por eso es que hay que cuidar al niño, a la niña, desde el vientre, al estilo de María. Hay que cuidarlo desde el vientre, porque ahí tú puedes tener el Salvador, la salvadora de la comunidad, el maestro, el abogado, el presidente de la República. Y es una criatura que no es tuya, es de Dios. Pero precisamente eso, don Sergio. Tú eres simplemente un co-creador con Dios de esa obra maestra que es cada ser humano. Por eso que la iglesia institucionalmente tiene esa postura con el tema de la vida, no al aborto, porque podíamos haber abortado a Jesús. Esta Navidad es para decirle, déjalo nacer, no lo aborte, déjalo nacer. Entonces, y es, como digo, ese rol. Por eso es que hay temas no negociables al interno de la iglesia. Estos son temas que independientemente que venga un cura que piense de una manera, una monja que piense un pastor evangélico, no son temas negociables porque están conectados con con el paradigma de la familia, que es el paradigma de la familia de Nazaret. José podía haber dicho, yo te rechazo o vamos a abortarlo porque yo no he tenido relación contigo. Y es la dinámica de colocarnos en esa dimensión. Perdón, Eric, que tú ibas a decir algo. Sí. Voy a decir que partiendo si nosotros aterrizamos todo ese mensaje de la iglesia y vemos lo que Jesús de Nazaret, como usted decía, hacía en esos tiempos, que era llevar el mensaje de la protección a la familia. Hoy no tenemos esa protección. Hoy tenemos una agresión permanente a la familia, a través de los medios de comunicación, a través de la música, ¿Cuál es la postura de la iglesia con relación de ir más allá a lo que son sus conglomerados sociales, que cada momento están un poquito más reducidos porque la gente pierde el interés de ir a la iglesia y demás? Me refiero, ¿cuál es la postura de la iglesia con relación a la regulación de los temas musicales, la regulación de la iglesia con relación a los contenidos que se están enviando desde las diferentes, no redes sociales, sino las redes sociales físicas, los grupos sociales de los barrios? Porque ya no hay el mensaje de salvación, ya no existe. El mensaje es, tú estás buena, dame lo mío, vamos allí. Es el mensaje. ¿Quién está regulando ese mensaje? Nadie está regulando ese mensaje. El mensaje que deben recibir las niñas para no salir embarazadas, menores de edad. Porque lo que provoca un aborto es que una niña de 12 años está embarazada y ella entiende que no tiene condiciones para tener ese bebé. Pero es producto de una descomposición que tiene una sociedad que nadie le está regulando. Bueno, Eric, qué interesante la intervención tuya. Indudablemente, tú sabes que la iglesia, siguiendo, como te hablo, el paradigma propio de Jesús también, indudablemente la iglesia tiene una función profética. Es decir, la iglesia tiene que ser ese faro de luz encendido para ir denunciando los males, lo que tú dices, que el caos social, en el caos social, el caos es pecado, es mal. Y cuando hay caos, cuando hay desorden, luego viene el dolor, viene el sufrimiento, y nos vamos a entender las causas de por dónde, cuál es la causa del dolor. Entonces, después nos vamos a arrepentir porque tenemos mucho atraco, asaltos, violaciones, asesinatos en las calles, producto también de ese pecado globalizado. Entonces, ¿cuál es un poco el rol nuestro? Precisamente fomentar en el marco de este mes de la familia y tener estas actividades
para ir haciendo ese llamado de atención y simplemente asumir el rol de Jesús. Ustedes son la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Hay caos, hay sombra, está en oscuridad. Pero la iglesia tiene una oferta. Hay una luz para iluminar las tinieblas. Para esos signos de muerte, ver cómo lo vamos transformando en signos de vida. Y entonces, pero te voy a decir una cosa, Eric. A veces la misma percepción, y lo hablaba con Carlos, los mismos medios de comunicación nos venden una idea de que el mal nos está arropando, de que la oscuridad, las tinieblas son mayores que la luz. Pero no es así. Nosotros tenemos miles y miles de testimonios de jóvenes, de familias, que creen en estos valores. Lo que pasa es que no salen en la pantalla. No salen. Entonces, el rol con esta celebración de estos días para rescatar el tema y fortalecer el tema de la familia, sus valores, es precisamente hacer esta denuncia profética de estos males que hay y decir, atentos, atentas, cuidado. Y hacer un llamado. Tú decías, otra pregunta que tú me hacías, el tema de la regulación. Indudablemente el tema del llamado de la iglesia es que hay que regular, porque si no el caos sigue. Entonces, tienen que haber políticas públicas. La Comisión de Comunicaciones y Espectáculo Público tiene que funcionar. Y si esto no funciona, hay que buscar otro mecanismo que funcione. Pero el rol de la iglesia es o de las iglesias, no solo a la nuestra, a la católica, de todo aquello que profesan estos mismos valores que son permanentes, es hacer ese llamado de atención para una sociedad que está desenfrenada. Decir, cuidado, frenen un poquito, que andamos mal. Y ahora, te retomo el último elemento. De lo dogmático a lo terrenal, de pasar perdón, te quería hacer una reflexión que va más allá. Porque quería cerrar para que no se me pase. En este momento, el Papa Francisco ha lanzado una encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanas y hermanos todos, en lo cual se invita, no es una encíclica para la Iglesia Católica, es una encíclica ni siquiera para las religiones, aunque él se la dirigió y hay un aspecto referente a todas las religiones del mundo. Los musulmanes, budistas, hinduistas, la grande, el islam. Porque todas estas religiones también tienen el tema de la familia como su base fundamental para la transmisión de los valores. Y ha hecho un llamado también a ese escenario. ¿Queremos realmente que se vivan estos valores de la fraternidad universal? Que haya menos violencia en el mundo, menos agresión. Hay que comenzar el trabajo en la familia. En la familia que se aprenden los detalles básicos. ¿Cómo ese empresario que agrede la naturaleza, que daña, quemando bosque, diríamos, exploraciones mineras, en busca de dinero, explotación de áreas protegidas, deforestación. Entonces el tema de la naturaleza, ¿dónde ese niño, esa niña aprende a cuidar la naturaleza? Que es lo mínimo. Hay una encíclica también, Laudato Si, del Papa Francisco. Sí. Todas y todos tenemos que cuidar la casa común, la naturaleza. Sí. Dios nos ha colocado, el segundo capítulo nos ha colocado el tema del evangelio de la creación. Dios nos ha colocado en el centro para que cuidemos esta casa común. Sí. Y ese pequeño gesto de cuidar un árbol, de cuidar una planta, una flor, de no tirar basura a la calle, de no contaminar el ambiente. Eso se aprende en un hogar, en una familia. Entonces, por eso es que este tema de la familia no es negociable. Porque es el escenario primario donde tú diseñas y generas ese ser humano que va a ser
un agente multiplicador de estos valores. Ahora, si en la familia lo que hay es pleito, lucha, violencia, esa niña o ese niño, ¿qué van a replicar cuando se casen? Violencia. Claro. Con sus propios hijos, una cadena. Pero precisamente, Sergio, Dime, la responsabilidad de los padres es algo que a veces parece haberse diluido en algunos casos. así Cuando es. tú agarras y tú te encuentras... ¿cómo actuar, Sergio? ¿Y qué es lo que entra... ¿qué es lo que se ha dañado cuando tú te encuentras con un padre que dice, yo no puedo con ese muchacho? Y lo suelta en banda, como dicen en un Sí, lenguaje llano. no, es decir, yo no puedo con ese muchacho. Eso es muy frecuente, decir que yo no puedo con ese muchacho y a fin de cuentas tienes que cargar con las consecuencias de ese asunto. Y lo conversaba con el doctor antes de usted llegar. O sea, ¿qué es que legalmente ya no hay ni un vínculo legal ni un vínculo moral de la paternidad responsable y la responsabilidad del padre por lo que hace el hijo? Excelente, Carlos, intervención. Evidentemente que tenemos marcos legales. Ajá. O sea, en el marco de la Convención de los Derechos está el derecho de familia. Cada niño y niña tiene un derecho a tener una familia integrada, Sí. en la cual viva esos elementos del amor, ¿no? Derecho a una vivienda, a un hogar, derecho, ¿no?, a una educación. Están los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y en la familia hay que comenzar a cultivar y a desarrollar. Y el primer derecho es el derecho a la vida, el segundo el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que tú tienes todavía casi un 15% de niñas y niñas sin un documento, sin que no declarar. existen, que no tienen ni siquiera un nombre y una nacionalidad. Pero tenemos un porcentaje alto que también se le quiere tronchar la vida y se le troncha antes de nacer. ¿Qué es lo que queremos? Que la familia sea la garante de esos derechos fundamentales y primarios de esas criaturas. Entonces, que sea garante de todos los derechos. De manera que ese, por ejemplo, el derecho a vivir en paz. En el hogar hay que garantizarlo, Claro. el derecho a vivir en paz. Ausencia de violencia en el hogar. Ahora, Carlos, lo que tú señalabas también, evidentemente... La responsabilidad de los sí, padres. hay un tema de responsabilidad primaria que tiene que asumir hasta desde el punto de vista, no solo diríamos espiritual, eclesial, no, desde el punto de vista religioso, sino también legal. ¿No? Y la ley lo prevé. Pero evidentemente, como tú bien decías, tenemos sobre todo muchos elementos que hay papás que te dicen y mamá, pero es que no sé cómo educarlo. El único mecanismo que tengo de educarlo es castigándole, pero no sé castigar. Don Bosco, que tú conoces, Carlos, decía, no con golpes, no con golpes. Y hasta generó un sistema. La educación tiene un sistema que tiene que soportarla. La razón, la religión y el amor. La razón, que ese hijo, esa hija entienda por qué tú le estás castigando. El castigo tiene que ser razonable hoy en día. Por eso que el papá tiene que tener unas herramientas para educar bien. Porque si no, el castigo no va a tener el efecto. Ahora, no con golpes. Lamentablemente, algunos hermanos han malinterpretado la Biblia y han dicho, la vara. Sí, porque el uso de la vara para castigar. No, es un concepto errado. Es decir, cuando ese pastor en la Biblia, el pastor de oveja, usa la vara, usa el bastón para conducir a sus ovejas, el bastón es para ayudar a enderezar el camino, no es para golpear la oveja. Y el bastón indica una dirección. Sergio, pero ¿y usted no cree Por eso también se que habla de buen pastor. Sí. El que indica la dirección por donde ir. El papá, la mamá indicar. Son buenos pastores cuando indican la dirección, no cuando golpean. No es el uso de la vara para golpear, porque tú golpeando puede maltratar y dañar. Sí. Y a ese que tú maltratas va a tener como paradito en el maltrato para cuando luego se case y tenga sus hijos. Sí, sí.
Sí. Es un modelo de réplica de violencia. Sergio, pero se está castigando más la conducta o el origen de las conductas. Ese es un problema también a veces. Sí, eso es así. No, evidentemente que... Hay que atacar el origen de por qué el muchacho hace eso. Exactamente. Un muchacho puede cometer, lo que te digo, un error, o lo que llamamos en la familia una desobediencia, pero porque esa es parte de la fragilidad humana. Todo, sí. todos vamos a cometer errores. Sí. Oye, todos vamos a... Pero Y eso no es una justificación. Sí. Entonces, no te lo voy a decir. Porque El error, El o perdóname, lo que llamamos el el perdóname. pecado, perdóname, ha sido y es propio de nuestra naturaleza. Somos frágiles. Ahora, ¿cuál es la pedagogía de Dios para corregir primero el pueblo de Israel? Cuando todo el libro del Éxodo, ¿no? Narra todos esos grandes momentos de la acción de Dios en favor de un pueblo cabeza dura, rebelde, que metía la pata. Pero ¿cuál es la pedagogía de Dios? Una pedagogía liberadora. ¿Cuál es la pedagogía de Jesús? Es una pedagogía del perdón. del perdón, de la liberación, pero de la corrección. Es decir, oye, tengo estos 10 de la leprosos. corrección sin sanción. Estos 10 leprosos tienen una causa por la cual están leprosos. Ok. ¿Qué hace Jesús? ¿No? Los sana a los 10. Le da la salud a los 10. Regresa uno a dar gracias. ¿No? Regresa uno. Y entonces, pero hay una pedagogía. Jesús le dice, vayan. O lo mismo cuando cura el ciego, cuando cura el paralítico. Coge tu camilla y vete, pero no lo digas a nadie. Corrige. O Jesús sabe que él está paralítico porque lo está viendo. Pero él le dice, ¿a qué has venido? Quiero caminar, Señor. Expresó la necesidad. El ciego, ¿qué quiere? Pero Jesús lo está viendo que está ciego. Él ve la realidad. Pero él tiene que sentir que él haga una parada, haga un escollo y diga, ay, sí, estoy ciego, quiero ver. El momento de reconocer la culpa, porque en la fragilidad todos tenemos nuestras parálisis. Y necesitamos también ser curados por Jesús. Todos nosotros y la sociedad tiene su ceguera. No es, aquel ciego es un símbolo. Todos tenemos la ceguera. Lo que necesitamos es reconocer cuáles son nuestros males, nuestros errores y decir, estoy ciego, pero quiero ver, Señor. Y Jesús quiere que tú lo digas para que lo reconozca. Y el mismo Jesús te dice, vete, pero no lo digas a nadie. Es decir, yo no quiero aplauso, ni quiero que me inscriba en el club mío, ni en el partido político. Sino que acepte. No, lo que quiero es que tú seas feliz, que pueda ver, que pueda caminar, que pueda liberarte, estar sano. Bellísima, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que Jesús, que ahora el Papa Francisco la coloca como el corazón de la nueva encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Aquel escenario del buen samaritano, ¿no? Aquel señor que iba caminando de Jericó a Jerusalén y encuentra a aquella persona tirada en el camino que ha sido golpeada, maltratada, herida, lo asaltaron, como aquí no pasa en todas las esquinas, no, lo asaltaron, unos salteadores lo asaltaron y lo dejaron por muerto, y pasa un levita y se aleja, lo mira de lado y se va a la otra orilla, y pasa un sacerdote y también lo mira y se va a la otra orilla y cruza. Pero viene pasando un samaritano, se detiene, le cura las heridas, las vendas, lo monta en su caballo, lo trata con ternura, lo monta en su caballo y lo lleva para un lugar donde pueda amanecer y estar tranquilo. Y hasta se quedó esa noche con él. Y al día siguiente, ¿qué hace? Él tenía que seguir para Jerusalén, iba de Jericó a Jerusalén, tenía que seguir. ¿Y qué hace? Le da hasta 2 monedas de plata allá al encargado del albergue. ¿Para qué? Y le dice, toma esto, y si tienes que gastar algo más, gástalo, que cuando yo regrese te lo pago, pero yo vuelvo.
¿no? En resumen, es el ejemplo también para el tema, ese tema que tenemos nosotros, racial, que estamos viendo en Estados Unidos, el tema de las migraciones, esa persona con esa visión de sentirse hermanos de todo, de sentirse buen samaritano, se aprende en la casa. Y eso no tiene color, no tiene región. Ser buen samaritano. Ese sentido de fraternidad. El otro, la otra es mi hermano, es mi hermana. Evidentemente que el sacerdote y el levita no se detuvieron porque ellos tenían otra causa. La causa de ellos es que en la ley judía eso implicaba contaminarse. El tú tocar un muerto o un semimuerto era prohibido por la ley judía. Tú oyes, eso es prohibido. Entonces ellos se justificaban por la ley. Ahora, ¿cuál es la postura de Jesús? Lo siento. El hombre no está hecho para el sábado. El sábado está hecho para el hombre. Evidentemente, lo que prima es el amor. Lo que prima es el amor. Eso es lo primario. Lo que prima es la persona. Y ahí volvemos, si tú quieres, hasta el tema del aborto. Lo que prima es la persona. Hay que salvar a la persona. A mí no me importa la ley. La ley, si no ayuda a lo que queremos, es válida hasta un momento. Pero hay cosas que son trascendentales. ¿Se justificaría entonces el matrimonio infantil? Si no se justifica. No se justifica porque al mismo es como legalizar el mal para que más niñas y niñas y para que adultos mayores sigan con derecho, ¿no?, de seguir violando a niñas y niños. Porque también es para varones. ¿De qué debemos acompañar la ley, don Sergio? Es decir, además de la ley que prohíba el matrimonio infantil, ¿qué otros elementos nosotros debemos integrar a esa discusión? Le decía ahorita a Julito y a Carlos, creo que era, indudablemente que la ley de ese no al matrimonio infantil, indudablemente que debe ir acompañado de otras políticas públicas, sobre todo que garanticen al tema de la familia un mayor bienestar. Indudablemente, yo creo que el presidente de la República está en esta dirección. Claro, porque hay lugares donde y todas las políticas, y hay varias políticas públicas orientadas y encaminadas a generar desarrollo, bienestar, en otras áreas, en lugares deprimidos que obligan a que esta dinámica se dé. Que las familias tengan una vivienda digna, porque hay muchos elementos que generan todo este caos, este desorden. Y sobre todo el elemento económico. Y el elemento económico. De manera que... La movilidad económica. Sí. Pero como te digo, para nosotros como institución familia, el paradigma de acción tiene que ser esa figura de Jesús. Y esa figura de Jesús es primero la persona. Hay que salvar la persona, hay que salvar el hogar, hay que salvar la familia. Por encima de todo, si queremos tener una sociedad distinta, si queremos tener un país con mayor bienestar, no con una mejor economía, sino con mayor bienestar. Claro, porque nosotros hemos... Oye, el bienestar que nosotros hablamos, ¿tú sabes cuál es? Es el que se apoya. En el Antiguo Testamento hay un texto bíblico que dice... ¿Cuál es el indicador de que un pueblo tiene bienestar? Y él dijo, cuando usted vean las niñas y los niños jugando en las calles de Jerusalén, ese es el shalom soñado, pero nunca ha llegado todavía ese shalom, esa paz. Eso es una gran discusión. Es decir, el sueño, sí, pero es el anhelo. Y evidentemente... la iglesia trabaja con nuestros paradigmas de las propuestas, del ideal propuesto. Queremos tener familias felices y para eso hay que empujar a que también los gobiernos hagan su trabajo, el Congreso haga su trabajo, pero también las iglesias,
las distintas incluso religiones que van más allá de las iglesias, las distintas religiones que también se sumen a esta agenda. Aquí tenemos, por ejemplo, presencia de los Bahá'í, tenemos presencia musulmana, tenemos presencia hindú, tenemos presencia... Entonces, la agenda de estos líderes también para desde sus escenarios trabajar estos temas. Y después hay otro escenario que hay que ir haciendo el trabajo, que es el escenario de la escuela. Las iglesias tienen su catequesis, nuestra iglesia católica, las evangélicas tienen las escuelas bíblicas también, pero la escuela donde tenemos la materia prima de ese hombre y de esa mujer del mañana. Entonces, ahí hay que ir sembrando y cultivando esos valores. Pero ¿qué pasa? Que también la escuela es un escenario que lo hemos tenido todos estos años. Un escenario también generador de violencia. Oye, nos tuvimos que meter hasta en una revisión de los textos. Me acuerdo en el Instituto Interamericano del Niño, yo estuve trabajando en la marco de aquel plan decenal, cómo introducir hasta los ejercicios de matemáticas que no fueran, y los diversos ejercicios de distintas materias, que condujeran a la configuración de un hombre y una mujer solidaria, que crecieran valores, porque el diseño que hay de los textos están respondiendo, Carlos, al mismo diseño de los dueños de medios de comunicación. ¿Qué tipo de mujer queremos? La que aparece en La Reina del Sur, la señora Cero, la de la telenovela. Ese es el se sueño. diseña el ciudadano ideal. El ciudadano ideal. Y el que está interés. mirando, entonces una niña ya está, mira, año escolar, calentura vaginal. Año escolar, calentura vaginal. Todos los textos indicando a esa niña desde la escuela eso es y terrible. a ese niño hacia dónde que está. Pero toda la música del momento, exceptuando algunas, están apuntando hacia el mismo diseño de hombre y de mujer. Así es. Y como te digo, todo el tema de las narconovelas, Claro. que hay que poner mucha atención a esto. Y la iglesia, a través también de la Comisión de Medios de Comunicación Social, de hecho, una vez hicimos una serie de reuniones con los dueños de comunicación social para ver si podíamos generar algunos cambios de los tipos de telenovelas. Claro, Por ejemplo, y termino con esto, Carlos, porque estamos en el tiempo. Por ejemplo, un estudio que se hizo con el impacto que generó la quinceañera, esa telenovela. Al año siguiente comenzaron la locura de embarazos en adolescentes. Ay, Dios porque mío. la quinceañera La influencia. generó una nueva cultura. Claro. La niña decía, pero espérate, ya yo tengo una solución, yo puedo tener relaciones libres, mira, desde los 10 años, los 11, los 12. Sí. Y aquí ya yo aprendí que hay una solución, que es un aborto. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Entonces hay que hacer un trabajo. Y el rol nuestro Los como medios de iglesia, comunicación dirigen la el rol sociedad. nuestro como iglesia, y más en este mes de la familia, es trabajar para salvar la familia. Y salvar los valores, y salvar al ser humano, cuidar al ser humano. Sí. En todas sus dimensiones, que es el ser, como llamamos, ¿no? El que está llamado, fue colocado por Dios en el centro del jardín, en el centro de la creación, Claro. en Laudato Si, esa encíclica maravillosa, Sí, claro. ¿no? Ahí. Y recogemos ahí todo lo que es la responsabilidad que tiene la familia en el rol de educación, de producción. Y entre todo tenemos que buscar que no se nos destruya el valor fundamental de una la sociedad, sociedad. que es la familia. Bien. La familia es la pequeña iglesia doméstica. Bien, gracias Sergio Abreu, psicólogo y organizador de Un Paso por mi Familia. Y a ustedes gracias por la sintonía. Mañana, si Dios quiere, estamos de nuevo en el mismo canal. Gracias a ustedes.